la misma ciudad y con estudios en psicoanálisis. Docente universitaria e investigadora en temas de educación, de infancia y familia, particularmente sobre la crianza y el desarrollo infantil. Larga experiencia en la atención clínica de niños, adolescentes y adultos. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, ante todo, agradecer la presencia de todas las personas que están aquí, la invitación de la Alianza. Este tema para mí es una cosa que toca mi corazón muy de fondo. Lo trabajé con mucha fuerza con Save the Children al principio del siglo, en que hicimos toda una creación de una capacitación, capacitamos miles de personas, recogimos testimonios y después por cosas de la vida como tema específico lo dejé, pero seguí trabajando todo el tema de crianza y lo retomé el año pasado en una investigación sobre normas sociales sobre castigo, con econometría y para UNICEF. Entonces, esta invitación es como poder compartir mucho de eso elaborado con ustedes, esperando que eso contribuya como al desarrollo del país en este tema que me parece que es crucial. Bien. Angélica me pidió que trabajara en específico sobre los tratos crueles, humillantes y degradantes. Con frecuencia hablamos mucho del castigo físico y ella me decía, a veces pasan invisibles estos otros castigos. Y que habláramos de huellas invisibles en el desarrollo. Entonces, para poder hablar de las huellas invisibles en el desarrollo, yo voy a proponer primero como la propuesta de desarrollo humano y desarrollo infantil que vengo trabajando hace tiempo sobre los tratos crueles, humillantes y degradantes, que son, cómo los vemos, cuáles son esas huellas, pero no me pude quedar solo en las huellas. ¿Qué hacer? Y hago unas 3 propuestas centrales que no son las únicas, ya las miraremos. Bien, entonces, ¿cómo concibo el desarrollo humano y el desarrollo infantil? Para saber cómo son esas huellas en ese desarrollo. Lo más importante quizá es entender que el ser humano, a diferencia de otras especies animales, está mucho menos determinado por lo biológico. Sí, tenemos determinantes biológicos y lo acabamos de ver con la conferencia de Ana. Pero nosotros somos una especie que tiene una mayor plasticidad, ¿sí? Y por tanto, mayor indeterminación, ¿sí? Los animales, muchos animales tienen instintos y las especies se preservan porque esos instintos son rígidos y siempre se dan en todos los miembros de la especie. Nosotros hablamos de instinto materno, por ejemplo. Si tuviéramos ese instinto como los animales, no habría mujeres que al tener un hijo lo abandonarían, lo maltratarían, en fin, no habría castigo físico, supongo. Entonces, no tenemos eso y entonces necesitamos, como especie desde el origen, fue necesario que construyéramos un orden social y cultural que nos ayudara como especie a preservarnos. Esto parece muy funcional, pero es fundamental en la estructuración del desarrollo. Porque como somos una especie más indeterminada con mayor plasticidad y eso tiene grandes ventajas en cambio, en desarrollo. Hemos llegado a lo que hemos llegado en lo positivo por esa plasticidad precisamente, ¿sí? Pero también necesitábamos de algo que nos ordenara y nos impidiera matarnos a unos a otros desordenadamente, crecer desordenadamente. Entonces, esa cultura se fue construyendo paulatinamente y organizó el entorno.
Vivimos en un entorno estable que no es estable per se, sino porque lo hemos construido los humanos. Y eso es desarrollo social, humano. Entonces, esa estructuración de ese orden social y cultural que alude a todo, la economía, la forma de relacionarnos, las formas de crianza, en fin, todo, se vuelve una realidad que generalmente es diversa, tiene productos, pero crea sentidos para nosotros los humanos. Esos sentidos no son estáticos, precisamente por la gran plasticidad que tenemos, por el pensamiento, por los afectos, por las miles de elementos que tenemos como humanos, el lenguaje. Digamos que no me voy a detener tanto en eso, sino en el centro de lo que quiero comunicar, es que todo eso hace que esa realidad haga que el mundo exterior tenga sentido para nosotros. Pero no solo el mundo exterior, sino que lo que nosotros somos como humanos tenga sentido. No, es decir, que no podemos entendernos sin lo social. No podemos entendernos sin lo cultural. ¿Sí? Pensemos en un niño que nace en una familia. Nace, primero probablemente tendrá cuidadores principales que lo acogen, por lo menos pensemos en lo deseable, pero digamos que la gran mayoría de los niños y niñas nacen, son acogidos y empiezan a pertenecer a esa familia. Desde que te decimos, estás aquí con nosotros y te acunamos, ahí perteneces. Eso supone una construcción, ahí empieza la construcción cultural en ese sujeto que pertenece a esa familia y luego pertenecerá a otras comunidades. Y ahí se va estructurando como individuo y como sujeto que pertenece a esa sociedad, a eso que es lo humano social. Ahora, y les voy a dar otro ejemplo que creo que nos puede ayudar. Los niños ferales, que son escasos, pero que son creados por animales, no pueden construir esto que les estoy diciendo. Entender el mundo simbólico, entender la norma social, desarrollar el lenguaje, y generan una discapacidad cuando son encontrados, los acogemos y eso, pero no lo pueden desarrollar después, porque eso se desarrolla, ahora lo vamos a ver desde que nacemos, e inclusive antes, ¿sí? Porque ese entorno social hace que el sujeto humano se estructure como individuo y como sujeto social. Ahora, cada grupo social tiene sus diversidades, entonces ahí construye su mundo de manera diversa. No es lo mismo en una comunidad como Bogotá que si nos vamos al Amazonas a una comunidad étnica que tiene su mundo y su forma y su estructura y su forma de pensar al mundo y a sí mismos. Ahora, la otra cosa entonces es que ese mundo social lo asumimos como si fuera único. Cuando ya vamos creciendo y podemos conocer otras cosas, vamos entendiendo que no es así. Pero no se nos ocurre salir desnudos a la calle. Para nada. Eso es único, eso está, es así porque es así. Creemos que el mundo social es así, como si fuera un árbol, no salimos desnudos. Bien. Ahora, esto con el desarrollo infantil, ¿cómo se relaciona? Primero, ya les decía, no dependemos de los instintos, de nada, no somos tan dependientes de lo biológico, no estamos tan determinados por lo biológico. Entonces, el desarrollo humano, el desarrollo infantil, no se da solo por capacidades innatas que tenemos al nacer. Sí, es parte de lo que viene en nuestro desarrollo, pero no es lo único.
De hecho, eso puede ser matizado, fomentado, desarrollado, acrecentado por las interacciones y por lo social. Entonces, para que haya un desarrollo humano real, se necesitan de las interacciones para que nos desarrollemos como sujetos en el contexto de esa cultura. Lo que les estaba diciendo de los niños ferales. Ellos tendrían las capacidades innatas. Como no hubo interacciones, no las pudieron desarrollar. Entonces, se necesita de esas interacciones en el contexto de la cultura. Y como cada grupo social y cada cultura es distinto, tenemos diversidades, así compartamos algunos elementos, vamos a pensar el desarrollo de nuestros niños y niñas de manera distinta. En una comunidad rural se fomentará el movimiento mucho más que en las ciudades. Clarísimamente es importantísimo para el desarrollo de las personas en la ruralidad, por ejemplo. Ahora estaban diciendo de el castigo en lo rural que está más presente, sí, lo hemos encontrado así. Entonces, porque el tipo de cultura va a movilizar ciertas formas de desarrollo y ciertas formas de cómo promovemos ese desarrollo, ¿sí? Que es lo que ustedes ven en el cuadrito de allá abajo. De acuerdo como concibamos el desarrollo, vamos a promover las formas de interacción con los niños y las niñas. Hemos venido avanzando, quienes estamos aquí probablemente estamos de acuerdo en que los niños y las niñas son sujetos de derechos y todo lo que eso implica. Pero en nuestra sociedad, los niños y las niñas, para muchas personas, no son sujetos de derecho. Son, por ejemplo, propiedad de los padres y las madres, más no de otros adultos. Son, por ejemplo, no piensan igual que nosotros, entonces tenemos que decirles todo, orientarles todo, etc. Entonces, dependiendo de cómo concibamos el desarrollo, de que para nosotros que es el éxito, que es la felicidad, todo eso, vamos a promover formas de desarrollo en ese sentido, pero eso anclado a la cultura. Y es a través de las interacciones del diario vivir que vamos a promover esos procesos que están atados a la cultura. Y de todo ese proceso, entonces, se estructura cada niño y cada niña como sujeto social. Yo le añado en autonomía progresiva, digamos, pensando en que son sujetos de derechos y porque creo que pese a todo, todos los niños y todas las niñas se desarrollan en autonomía progresiva dentro de la cultura. ¿Cómo se da eso de las interacciones ya más en concreto? Entonces, permanentemente estamos interactuando y interacciones, perdón, es que me estorba un poquito para poder mover mis dos manos. Las interacciones son desde la mirada que tiene la madre o el padre con ese bebé. Las interacciones son cuando alimentamos en la crianza. Estoy poniendo ejemplos de la crianza que nos convoca. Cuando estamos comiendo, el niño come en el comedor con nosotros, hablamos con él, lo ignoramos. Todo supone interacciones. Václavic decía, es imposible no comunicar. ¿Sí? Es imposible. Así me volteé y muestro indiferencia, estoy comunicando algo y eso son interacciones. Bien. Y Bárbara Rogoff nos trae dos conceptos muy interesantes que nos ayudan a entender esto que les estoy diciendo de cómo nos estructuramos como sujetos sociales, que son el de participación guiada y apropiación participativa. La participación guiada, dice ella, es ella lo nombra como codo a codo, no solo el cara a cara, sino el codo a codo, en que vivimos los humanos en las sociedades, donde vamos haciendo las cosas en las interacciones. Entonces, en casa, hacemos cosas como, por ejemplo, que
puede que sea la mujer la que cocine, pero puede que el niño o la niña estén allí jugando alrededor o ayudando. Y puede que se estimule que los niños y las niñas laven sus platos, que se sienten a comer aparte o con los adultos, va a depender un poco de la idea. En ese codo a codo, esos niños y niñas van introyectando, pero introyectar, van apropiando realmente, porque no es como, yo digo que no es como que le abren a uno aquí y le echan la cultura, no, eso no es así. Es que yo en el día a día de ver a mi mamá, que es la que cocina y mi papá no se acerca a la cocina, voy entendiendo y apropiando, porque participo en eso, que es que el hombre tiene un lugar distinto al de la mujer en nuestra sociedad. ¿Sí? Entonces, la participación guiada indica que hay un adulto que puede guiar, y es guiado, no es impuesto, y tanto adultos como niños van participando allí. Hay sociedades donde los niños participan mucho más intensamente que en otras. En las nuestras urbanas a veces alejamos a los niños del mundo de los adultos, en otras nos unimos. Pero allí, en esas labores de la cotidianidad, es donde el niño se va estructurando como sujeto social y cultural. ¿Sí? Y esa apropiación participativa es una apropiación participativa cuando vamos apropiando eso que entendemos en la interacción y nos prepara para nuevas participaciones. Es participativa porque ese sujeto, niño o niña, no es pasivo, sino que va apropiando de acuerdo con lo que va interactuando. Puede que proponga, en algunos casos se le deja, en otros no, pero supone una actividad de ese sujeto en esa apropiación. Bien. Y esto ya, digamos, participación guiada y apropiación participativa son conceptos de Rogoff. Yo añado el afecto como mediador del desarrollo. Me encantó lo que dijo Ana ahora todo el tiempo, porque yo decía, claro, es que sin el vínculo afectivo, sin el afecto, no nos podemos entender como sujetos humanos. Entonces, en la socialización de niñas y niños, si no existiera la mediación del afecto, nos convertiríamos en suministradores de indicaciones frías que pueden aprenderse o no por memoria. ¿Qué hace que apropiemos participativamente todo esto? No solo es la repetición de ver todo la mamá en la cocina y el papá, y es un ejemplo quizá muy clásico, pues, pero no es solo ver eso repetidamente, es que a través de las interacciones fluyen los afectos. Entonces, por ejemplo, había un estudio, no recuerdo el autor, pero citado por Brunner y Hast, que mostraban cómo las mamás, las mujeres con los niños y las niñas, a través de relaciones de afecto, de juego, de todo esto, estimulaban más la quietud en las niñas y la actividad en los niños. Pero no era que dijeran, tú muévete, tú quédate quieta. No era una cosa, era a través de ese afecto, de cosas invisibles de la interacción, donde se promovía uno u otro comportamiento. ¿Sí? Y probablemente un abrazo cuando hay quietud, o la felicitación y la emoción, y abrir los ojos cuando el niño se mueve. Entonces, ese tipo de cosas, el afecto es mediador. Y dicen Berger y Luhmann, clásicos del construccionismo social, que es a través de relaciones afectivas profundas que apropiamos todas esas construcciones y normas sociales que están en la sociedad. Y en este proceso en que nos construimos desde niños como sujetos sociales, están presentes las intenciones también.
y es un concepto que recojo de Brunner. Brunner dice, nosotros tenemos intenciones como adultos, los niños también tienen intenciones. Entonces, en la crianza, pongámoslo, tenemos intenciones, que el niño se esté quieto, no sé, que no llore, hay gente que le incomoda que el niño llore, que aprenda algo, que esté contento, que miles de cosas queremos promover en la crianza. Y tenemos intenciones con respecto a ese niño o esa niña en la crianza. Cuando un niño está aprendiendo a caminar, creo que todos hemos pasado, no recordamos nuestra experiencia de caminar, pero hemos visto de otras personas y cómo empiezan los solitos y jugamos a ese caminar que va de un adulto a otro y va soltándose. Y miren las intenciones que están allí. Los adultos pueden querer tener intenciones de que el niño camine y promover esa intención. El niño tiene intenciones de gozarse el juego que le están proponiendo esos adultos, tiene intenciones probablemente de ensayar cómo funciona su cuerpo, puede tener intenciones de agradar a esos adultos. Y entonces las interacciones permanentes no solo son interacciones de comportamiento, sino que esas intenciones, las conscientes y otras que no conocemos, las inconscientes, entran en interacción. Y aquí entonces, sobre el tema de los castigos, si ustedes preguntan a papás y mamás, siempre les van a decir, no, es que yo quería eso por su bien. Esa era su intención. El niño tenía otra intención con su comportamiento, probablemente estaba pidiendo auxilio. Estoy asustado, estoy aburrido o no quiero hacer esto, no me gusta. Los niños también no les gustan cosas igual que a nosotros. Entonces, hay intenciones distintas ahí, muchas no conscientes. En el castigo, la inmensa mayoría de las intenciones no son conscientes. Esto es importante también para entender que en esas interacciones fluyen cosas afectivas de intenciones que no son visibles, que no las vemos para nosotros mismos, pero que nos ayudan en esa estructuración como sujetos humanos. Bien, y entonces de aquí se deriva que los niños y los adolescentes pues no son pasivos en su desarrollo, son activos en su desarrollo. Y esto es una mirada desde la perspectiva de derechos. Ya vimos, no son pasivos en las interacciones, su actividad responde al proceso de una autonomía progresiva. Aquí hay una cosa muy importante porque va a ser crucial en tema de crianza y castigo, y es que cada momento del desarrollo tiene un valor en sí mismo. Lo pertinente para los 3 meses es pertinente para ese momento, que es distinto de lo pertinente para los 3 años o para los 13 años. Cada momento tiene un valor en sí mismo y el que nosotros reconozcamos que eso en el presente tiene valor, eso a papás y mamás les ayudaría cantidades para entender que no hay necesidad de castigar, que es entender el desarrollo. Entonces no debemos compararlo con la meta del desarrollo adulto, que es lo que suele angustiar a padres y madres, bueno, y a profesores, y es pensar, se va a quedar igual. Cometió un error, no sé, se cogió el tajalápiz del otro del jardín infantil, lo llevó a la casa, va a ser un ladrón. ¡Ay, esa angustia terrible! Porque se compara con la meta del desarrollo adulto. No se piensa que es parte de curiosidad, de explorar, de no saber, no sé. Que los niños tienen infinitas intenciones. Y por eso los niños son valiosos en el presente, ya lo había escuchado, y por tanto son sujetos activos y sujetos de derecho. Bien, entonces pasemos a los tratos crueles, humillantes y degradantes. Una cosa larguísima de decir, pero muy importante. Aquí tenemos algo que ustedes deben conocer, que son las definiciones que trae la ley. Es cualquier acción que hiere la dignidad del niño, niña o adolescente, o se menosprecie, denigre, degrade, estigmatice o amenace de manera cruel, siempre que no constituya conducta punible.
O el Comité de los Derechos del Niño, que dice acciones en que se menosprecie, miren, es lo mismo, se humilla, se denigra, se convierte en chivo expiatorio, se amenaza, se asusta o se ridiculiza al niño. Esas son las definiciones, digamos, como lo que podríamos acudir. Sin embargo, yo quiero poner algunos elementos de lo que podríamos considerar y seguramente que si hiciéramos una encuesta aquí, saldrían más. Los gritos, que no suelen ser tan mencionados en los tratos crueles, humillantes y degradantes, los gritos son degradantes. ¿A quién le gusta que le griten? A nadie. Los regaños. Un regaño, uno dice, pero ¿por qué un regaño va a ser cruel y humillante y degradante? Un regaño es, te he dicho que no miles de veces, que mira, es que esto no debes hacer, y subimos la voz. Y no estamos pensando que ahí hay un sujeto delante de nosotros que piensa y siente. La indiferencia. ¿Qué más degradante puede ser que la indiferencia con los niños? ¿Y cómo? Lo he oído mucho. No, yo ya no uso la palmada, yo ahora uso la indiferencia. Oh Dios, a mí eso me asusta terriblemente porque es cuando yo soy indiferente con alguien, ahora dicen la ley de hielo, le estoy diciendo, no existes. ¿Qué es peor que eso para un ser humano? Las cantaletas. ¿Cuántas veces te he dicho es que tú no sé qué? Y otra vez, diciéndole bobo, bruto, pues no con esas palabras, pero es lo mismo. Los apodos, bueno, canzón. Las amenazas, fíjense que yo las puse, ¿sí? De los más leves, entre comillas, a lo más visible como degradante, amenazas, humillaciones, insultos. Pero miren, ejemplos que saco de la cotidianidad. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Como si lo que yo repito, el niño lo tuviera que resolver, aprender porque sí. ¿Sí? Casi que porque no se entiende todo ese concepto que le estaba explicando de la participación guiada y la apropiación participativa, que es como construir en conjunto. Nunca haces caso. Esas cosas son violentas. Desconocen a ese sujeto niño. Pero ¿cómo no vas a poder? Imagínense lo que dice eso. Y esa es frecuente y yo creo que hasta de pronto aquí hay personas que lo usan, perdón si me meto en el rancho. 1, y hacen esta cara. 2, y el niño corre. Desconocemos a ese niño y lo amenazamos. Es una amenaza clarísima. Pero no somos conscientes de la amenaza que hay allí. Y con los adolescentes, así es, te quito el celular para que aprendas. No, ese celular se los quitan permanentemente. No hay modo es decir, tú no puedes aprender, entonces te quito el celular porque es que tú no me haces caso. No seas lloretas, o no seas cansón, o no seas X, Y, Z. O los docentes. Con ustedes no se puede. Se quedan sin recreo, sin descanso, se dice ahora. Los niños tienen derecho al ocio, al juego y al descanso. Así, en clase, el profesor no haya logrado motivar lo suficiente y llevar una actividad suficientemente interesante para que ellos se interesen. ¿Sí? Pero es que ellos son los culpables. No soy yo, que no se me ocurrió ver cómo es que piensan, cómo es que buscan los niños, cómo es que aprenden los niños, qué es lo que les interesa a los niños. El problema son los niños que no están quietos, como yo digo. Yo caricaturizo un poco, pero creo que en el fondo de todo está eso que yo caricaturizo. Es pensar en unos niños, niñas y adolescentes no pensantes, no sintientes, no participantes, no sujetos. Entonces, en la base del castigo está la premisa de que
Y fíjense, todo eso es que a través del dolor se aprende, y eso lo aprendimos, lo descubrimos en ese trabajo que les dije que hice con Save the Children. Nosotros lo que hicimos fue una serie de talleres con personas que iban a trabajar con padres y madres. Entonces hacíamos los talleres con ellos, eran 6 talleres, y sistematizamos la experiencia. Todos los talleres los recogimos y cogimos una cantidad de evidencia y fuimos descubriendo que era que en el fondo el tema del castigo era que es que a través del dolor se aprende. Lo que incomoda, lo que molesta, es que ahí se aprende, el resto no aprende. Pero más allá de eso, digamos, eso está allí y tenemos que verlo, porque si no, no podemos avanzar en el cambio. Pero más allá es que en la base del castigo hay acciones que buscan controlar la conducta y la persona, y no el desarrollo y la comprensión por parte del niño. Cuando mi intención es controlar a ese otro ser, entonces ahí yo ejerzo el castigo. Puedo ejercer control de otras maneras que no sean de castigo, pero centrémonos allí. Y entonces no los reconocemos como participantes en su desarrollo. Porque si tenemos el afán de controlar a ese niño o niña adolescente, pues él no es partícipe. Porque cuando uno controla a otro, el otro no es sujeto. Y eso entre adultos y entre niños, niñas, entre lo que sea. Entonces, en ese orden de ideas, cualquier castigo, cualquiera, por leve e infrecuente que sea, es degradante. Y esa es como la posición. Es decir, para mí, castigo, no tengo que decir castigo violento. Con que diga castigo, es violento. Porque está degradando, pues estamos hiriendo la dignidad humana de ese niño o niña adolescente al no considerarlo sujeto activo en su desarrollo. Aquí hay una posición ética, ¿sí? Pero esto que yo les estoy diciendo se ancla en lo que les estaba mostrando al principio. ¿Cómo vemos a los niños en nuestra sociedad? ¿Cómo nos vemos a nosotros como adultos en la sociedad? Nosotros controlamos, puede que orientemos y guiemos en algunas ocasiones, pero se nos sale el control y el poder con mucha frecuencia. Y entonces miren estos testimonios. Estos son recogidos de como estas investigaciones que hemos hecho, son anónimas, no digo si es hombre, mujer, viejo, joven, etc. Creo que la única forma de corregir es aplicándole un dolor, lo que les decía. Otras maneras de castigar pareciera que no me funcionaran. Es decir, ni siquiera se plantea a esa persona, pues porque está en esa sociedad, que hay formas de educar o de orientar o de promover el desarrollo sin castigar. A veces pego y a veces lo ignoro porque son las dos cosas que más le duelen. Este otro. Yo le grité a mi hija para que reflexionara. Miren la intención. Ella quería que su hija reflexionara. Porque como no le dolió, ahí sí pensó en lo que había hecho. En cambio, antes le resbalaba lo que yo le decía. Y aquí me acuerdo de una cosa, una vez en esos talleres, una mujer que estaba empezando a hacer el cambio o me decía, creo que era antes, me decía, pero es que ¿qué hace uno si yo dialogo con ella? Me decía. Yo le digo y le digo y le digo, me decía. Y yo le pregunté, ¿y qué dice ella? Me miró sorprendida. Ella no dialogaba, ella monologaba. Antes le resbalaba lo que yo le decía. Yo, adulto, que sé todo. Para mí lo más difícil ha sido entender los cambios de la adolescencia de mi hija. Me da mucha rabia que me alce los hombros y me haga mala cara por todo. Quienes tenemos hijos que ya han pasado por ahí, sabemos lo que es eso. Entonces le pego un coscorrón. Que ella no me puede, a mí, degradar, digamos, con la cara, pero yo sí le pego un coscorrón.
Miren, los testimonios revelan esa cultura y esa forma en que miramos los castigos humillantes y degradantes. Y entonces miremos las huellas que van quedando. Entonces lo primero es que las huellas no quedan solo en los sujetos. Sí quedan en los sujetos, pero ustedes vieron cómo empecé mi exposición, hablándoles del desarrollo humano. Entonces las huellas quedan en el desarrollo humano, en todos nosotros. Se construye una sociedad punitiva. Nosotros somos una sociedad punitiva. En estos días, con el feminicidio de Erika en Unicentro, los medios de comunicación hacen encuestas y qué es lo que se debería hacer, no sé qué. Todo era cárcel, justicia. Nunca nadie, yo no vi nada de, ¿por qué no empezamos con no castigar a los niños, con querer a los niños, con acoger a los niños? No lo oí. Todo era punitivo. Claro, el dolor que nos da un feminicidio de estos o cualquiera de estas situaciones tan salvajes que vemos en nuestro país, pero parte de las huellas de los castigos son toda esa violencia y todo eso. Pero somos una sociedad punitiva. Miren solamente los manuales de convivencia de los colegios. Punitivos. Y con los niños juegan a la participación de la construcción del manual. Puede que haya algunos colegios que salgan de eso y con los niños construyan el manual. No, de resto es juguemos a la participación y es lo lees y qué opinas. Pero el manual sigue igualito. Y además hay abogados por detrás, porque va y los papás los demandan. O sea, esto se ha vuelto una cosa muy complicada, porque nos estamos relacionando a través del poder y el control entre unos y otros. Fíjense que es un patrón de relacionamiento que es grave. Perpetuamos la norma sobre el uso de castigos a niños y adolescentes. En el estudio que hicimos para UNICEF con econometría el año pasado sobre norma social, era sobre castigo y sobre violencia sexual. Pero voy a referirme a lo castigo. Que encontramos que la norma está allí. A mí me satisfizo mucho ver que empieza a haber cambios. Me alegró mucho porque digo yo, porque a veces uno cuando trabaja en estas cosas y en crianza y en todo esto se desespera un poco de ver que no hay cambio, ¿no? Pero también como terapeuta yo veo que hay cambios en los padres y en las madres que quieren, claro, como terapeuta recibo niños o recibo adultos y veo que los padres y las madres, los cuidadores, sí quieren cambiar. Eso a mí me ayuda, pero tenemos que saber que se está perpetuando de todas maneras esa norma. Por ejemplo, a mí me impresionaba cosas como que decían, no, si no le pegó, solo lo amenazó. O que el castigo que ponía en algún municipio era que le ponían a dar vueltas alrededor de la cancha a los niños. Y eso no se consideraba castigo. No había un esfuerzo físico, no había... ¿no? Entonces, pero creo que tiene que ver que en el fondo estamos perpetuando sobre todo relaciones de poder y control. Y el tema está en cómo rompemos ese tipo de patrón de relacionamiento, que es lo siguiente. Bien, y entonces miren estos efectos en lo social. Esto es un testimonio de un joven que me dice, mi jefe me dijo, ¿qué carajos es lo que te está pasando? Pasó del tuteo, me acuerdo que le dije, ¿necesita capacitación de nuevo? Firme por favor este llamado de atención. Y pensemos en las empresas, las organizaciones, lo que se mueve adentro de poder y control y el castigo que sigue allí. ¿Sí? Ahí está. La perpetuación del castigo, mire lo que decía alguna mujer. Yo sí le agradezco a mi padre cuántas veces me dio mis palmadas, porque gracias a él soy profesional, me casé, tuve mi casa, mi negocio, o sea, gracias a él porque no me dejó abandonada.
O sea, ahí hay una cosa, es no me dejó abandonada, me quiso, me acogió, pero se valora el castigo. Esa mujer debe ser profesional, se casó y todo eso porque la vieron querer, lo que estaba diciendo Ana. Puede que le dieran palmadas, pero probablemente el castigo no fue lo que la hizo ser profesional. Y miren esto otro, cuando hay respeto, los niños obedecen, así sea por miedo a un golpe o a un grito. Lo importante es imponer autoridad porque los hijos la necesitan. Y entonces deben saber que uno es el que manda. No digo más ahí. Efectos, huellas invisibles en autonomía y participación. Niños y niñas van creciendo en autonomía progresiva y para eso se necesita que sean sujetos participantes. Cuando utilizamos estas relaciones de poder y control y utilizamos el castigo y el dolor y todo esto que estamos hablando, lo primero que se afecta es el desarrollo de la autonomía, porque tú tienes la razón, yo no decido. Yo me voy estructurando como sujeto social que no soy capaz de decidir. Yo me voy estructurando como sujeto social en esas relaciones, en la familia, en la escuela, en que el adulto decide, yo obedezco. Y cuando yo obedezco, soy heterónomo. Y después decimos, ¿por qué todos los motociclistas se saltan las normas y por qué en los carros se saltan el semáforo? Un ejemplo simple de heteronomía. Porque yo no decido y no decido en comunidad y por el bien de la comunidad. En el caso de la familia, ahora vamos a ver, si decidimos en conjunto, decidimos por el bien de todos, no solo para educar a los hijos. ¿Sí? Y ahí hay una diferencia, porque entonces ahí sí desarrollo la autonomía, con el castigo desarrollo heteronomía. Se afectan las formas de relación con la autoridad. Entonces el jefe aquel de ese joven dijo eso y yo le pregunté, ¿y qué hiciste? Me dijo, yo me quedé callado porque estaba tan bravo que a mí me dio mucho susto. No fue capaz tampoco de acudir, escalar la queja, decir me están humillando, hay un acoso laboral, en fin. No podía porque tiene una historia precisamente de castigo, de maltrato, y no pudo, simplemente. Y el desarrollo moral. El desarrollo moral se afecta negativamente con el castigo. Lo que queremos, la intención de la que les estaba hablando, que queremos de un buen desarrollo moral, que aprendan valores, eso no se logra con el castigo, sino heterónomamente y no autónomamente. ¿Qué pasa? Para que haya un buen desarrollo moral se necesita conocer los valores, indudablemente, qué es bueno, qué es malo, y las sociedades construyen sus valores de qué es bueno y qué es malo, qué es aceptable, qué no. Se necesita actuar en consecuencia con esos valores, pero para que eso sea posible necesitamos el desarrollo de lo afectivo. En el desarrollo moral hay un elemento afectivo fundamental. Piensen que si no tuviéramos un sentimiento de culpa sano y no paralizante, decimos, uy, caramba, esto estuvo mal y reparo. Y necesitamos también el sentimiento de pertenecer a algo para poder tener empatía con esos otros. Cuando yo no tengo empatía, no desarrollo esa capacidad de empatía que es afectiva, que es del corazón, no puedo ponerme en el lugar del otro y tú me importas un pepino. Y entonces no me importa lo que te hago a ti, lo importante soy yo. Entonces se necesita de lo afectivo para el desarrollo moral. Cuando a mí me castigan, y sobre todo cuando es recurrente, eso afectivo se daña, la capacidad de empatía se daña. ¿Por qué? Porque yo empiezo a sentir que no valgo, que no soy importante, que no pertenezco, y empiezo a desarrollar en mí mismo la sensación de que tengo que sobrevivir de alguna manera emocionalmente y empiezo a bloquear mis afectos, a no sentir
eso es una reacción, y entonces no siento nada ni de lo que me pasa a mí ni de lo que le pasa al otro. Y ahí se afecta mi desarrollo moral. Pero también puede pasar que es tanta la ira que me va surgiendo que yo ante cualquier cosa desarrollo con ira y pego y grito impulsivamente sin pensar en otro que está allí. Entonces, el desarrollo moral es una consecuencia, o sea, se afecta negativamente el desarrollo moral, lo cual es una paradoja. Y entonces aquí tenemos unos testimonios. Esta no es textual, esta fue una queja de una mamá porque tenía el niño de 9 años que no hacía las tareas escolares, típico. Eso me llega a la consulta permanentemente. Y entonces lo cantaleteaba, era un niño, lo cantaleteaba sobre la importancia, es que tú debes ser autónomo y si no te castigo si te va mal, tú debes ser autónomo, pero si te va mal te castigo. Y entonces es una paradoja que tenemos los adultos ahí metida porque nuestras intenciones expresas son distintas de las tácitas. Perdón, aquí se me repitió esta. Y la de abajo, un niño de 6 años que dice que él es bueno cuando hace las cosas bien y no hace que lo regañe. Y es malo al hacer que me regañen por hacer una cosa que no me dijeron. La sensación de ser bueno o malo dependiendo de lo que los otros dicen. Esto muestra lo que les estoy explicando teóricamente. Y en la afectividad creo que ya lo he dicho bastante, pero hay una cosa terrible que es la unión entre amor y violencia. Pepa Horno, cuando trabajamos todo esto en Save the Children, ella en Save the Children España trabajó una investigaciones sobre esto y ella explicitó ese tema de cómo se asocia el amor y la violencia a través del castigo. Porque te quiero, te aporrio, sería nuestra frase, ¿sí? Pero eso es profundo, porque es que hace a quien yo quiero, de quien espero protección, apoyo, ternura, etc., es quien me violenta. Y eso genera ambivalencias afectivas profundas, que no siempre las tenemos resueltas los adultos, que son esas ambivalencias. Pero también, lo que les decía, se desarrollan estos temores, rabias, afectos fríos por el castigo. Y eso y uno lo ve con los adultos con los que trabaja en terapia. Es una cosa que es dificilísima. Y luego esa rabia incontrolable se reproduce con los hijos, porque pues no hay otra forma de procesar esas emociones y esos sentimientos que están desde la temprana infancia. Y esos sentimientos de insuficiencia personal. Porque cuando la relación es a través del poder y el control, yo no soy suficiente. ¿Sí? Ahora, claro, en esto hay todas las intensidades, de lo más intenso y frecuente hasta lo menos intenso, pero de todas maneras, digamos que serían los efectos. Y entonces miren este testimonio. Yo hago evaluación con pruebas proyectivas con los niños y las niñas. Este es un niño que ya debe ser un adulto, pero en ese momento tenía 7 años. Y entonces yo le aplico el dibujo de la familia. Es una prueba que le digo, dibújame una familia que tú te imagines. Y dentro del dibujo le pregunto de las personas de la familia, ¿quién te gustaría ser? Y el niño se identificó con ese niño de la familia, que era el personaje menos feliz. Y entonces yo le pregunté, ¿por qué? Me dice, porque no tiene sentimientos. Pasó algo muy raro, pues se infartó. Es que oyendo a Ana yo decía, es perfecto, eso lo dijo un niño. Se infartó y se le dañaron. Y añade, además es grosero y friega. Entonces cuando uno oye eso, a mí pues he ido, aprendo y no me vuelco encima del niño a darle abrazos y besos para repararlo, no, pero a mí me conmueve el corazón. Y luego, en una prueba que es el CAT, esta es una lámina donde está esta cuna con un par de ositos aquí,
un poquito borroso, y en la cama puede haber o no alguien debajo de las cobijas. Y miren el relato, entonces deben hacer una historia. El relato es, ¿y esto es de animales o no? Me preguntan, porque esta lámina los asusta un poco. Y dice, unos osos y unas camas. Había 2 osos. Uno se llamaba Lionel Messi y el otro se llamaba Angulo. Y luego llegó la hora de dormir. Los papás dijeron, a la cama. Hay que dormir porque o si no llega al infierno y se muere. Y Angulo dijo, no me voy a dormir. Pero Lionel Messi sí hizo caso y llegó el infierno y Angulo se murió. Fin de la historia, triste historia. Y yo le pregunté, ¿por qué se venía el infierno? Porque se portaba mal. Probablemente los padres no dicen lo del infierno, las fantasías de los niños ayudan aquí en esto, pero de fondo, miren lo que hay. ¿Sí? Ahí hay una afectación en lo afectivo clarísima. Una sensación de culpa, de insuficiencia, de no sentir, de estar infartado. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Y yo voy a poner 3 cosas solamente. Hay muchas más. Y en el panel luego creo que vamos a hablar de algo. Pues fortalecer los vínculos afectivos, pero no solo es, sí es fortalecer las expresiones de amor, pero es fortalecer ese vínculo de fondo. Mire, la experiencia que tuvimos en el proyecto de SAVE era que la primera cosa que hacíamos era un taller, eran los recuerdos de la infancia. Los recuerdos de la infancia era el más feliz y el menos, o uno muy feliz y otro no feliz. Para mí, entre otras, para poder ayudar a contener, porque hay unos recuerdos de unos maltratos que ustedes no se imaginan lo que oímos. Y esto empezó, los recuerdos felices empezaron a promover en estos participantes la importancia del vínculo y ellos hacían un compromiso al final del taller y al siguiente mirábamos esos compromisos. Empezaron a tener vínculos distintos con sus hijos, a ponerles más atención, a hablar más con ellos, a escucharlos, bueno, a todo esto. Y dijeron, usted no se imagina el cambio, solo con eso. Y entonces traigo estos testimonios. Yo creía que a los hijos había que mimarlos, pero dormidos. Imagínense la concepción, la norma social de, no, el afecto frío, no me comprometo, no me meto allí. Ahora que les demuestro más mi cariño, el cambio ha sido grandísimo. Aprendí que en vez de mirar solo los errores de mi hija, también veía lo bueno que tenía y se lo decía. Díganme en vínculo esa maravilla. Ahora comparto más tiempo con mi hija cuando llego del trabajo. Conversamos aunque sea un ratico y la relación ha cambiado. Los niños y las niñas responden al vínculo. Ahora, muchos papás y mamás tienen muy buenos vínculos con sus hijos e hijas y castigan. ¿Sí? No vamos a decir que hay un grupo de papás malos de no vínculos que solo castigan y hay unos que sí tienen vínculos y no castigan. No, se nos sale a todos y se nos chispotea a todos. Claramente se deriva de aquí, de todo lo que yo he expuesto, que el tema de la participación infantil es fundamental. Pero, ¿qué es la participación infantil? Como les decía, no es jugar a la participación infantil. Es que ese sujeto, niño, niña o adolescente que está frente a mí, tiene ideas, tiene sentimientos, tiene pensamientos y a veces puede no querer lo que yo digo. Pero que también habrá momentos en que yo le tengo que decir, ayer estaba yo con unos papás y una niña maravillosa y unos papás en un proceso excelente, que ellos decían, nosotros vimos que hablarle duro no funcionaba y ahora somos más suaves, pero entonces le ruegan, ¿no? Y entonces, claro, porque tienen miedo de sus rabias y eso uno lo entiende. Entonces mirábamos opciones y yo le decía, ella entiende si ustedes le explican que previo al evento donde ella del cual no quiere irse porque está feliz, que le van a dar un tiempo, le van a avisar con tiempo y que toca irse por tal y tal razón y le explican y ella puede promover y dar alguna sugerencia. No se nos había ocurrido. Entonces, ahí hay una más. Entonces, la participación infantil es cómo los niños y las niñas
también, y los adolescentes indudablemente, están allí partícipes en la relación y en la convivencia familiar. Entonces, testimonios, escucho y trato de comprender qué ha sucedido y entonces ahora reprendo menos a mi hijo. Eso es fundamental. Generalmente padres y madres o maestros regañan o gritan o lo que sea sin oír a los niños y las niñas. Que es el mínimo de participación infantil. Las normas que uno ha roto es porque se las impusieron de manera autoritaria. Por eso aprendí a ponerlas en conjunto con mi hija. Participación infantil en la construcción de normas de convivencia, en casa o en colegio. Así como las normas las ponemos en conjunto con mis hijos, cuando tenemos problemas también nos ponemos de acuerdo en la consecuencia. Para todos, ¿no? No solo para los niños. Y claramente también de aquí se deriva una consecuencia y es el apoyo en emociones de los adultos. Nosotros los adultos venimos de esta sociedad que les he dicho, es decir, hay una construcción de sujetos sociales donde todo esto que hemos vivido nos ha afectado. Entonces, el apoyar a esos adultos que no son malos, sino que hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, tenemos que apoyarlos para que puedan ellos mejorar, procesar mejor sus demonios internos, las cosas buenas que tienen, sacarlas a flote. Y entonces eso creo que ayudaría muchísimo para que después si hay alternativas, formas, estrategias, etcétera, se puedan usar, pero sí emocionalmente uno está más tranquilo con uno mismo. ¿Sí? Entonces, controlar mi rabia ha sido lo más difícil. Sin embargo, entendí que si no lo hacía, dañaba a mis hijos con mis gritos furiosos. Y mire esto, ahora pienso antes de actuar. Cuando papás y mamás hacen ese proceso, y supongo que con docentes pasaría lo mismo, creo que otra cosa sería. Pero aquí quiero también decir una cosa, y con esto termino. Y es que papás, mamás, docentes, adultos, somos sujetos en desarrollo también. Y si estamos hablando de huellas invisibles en el desarrollo, nosotros tenemos huellas invisibles, pero también estamos en desarrollo y también tenemos derecho a cambiar. Si nos ayudan a cambiar, creo que sería maravilloso para nosotros. Muchas gracias.